Evangelio según San Marcos capítulo 8, desde el versículo 22 en adelante. La palabra del Señor dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Gloria al Señor. Siéntese, hermano. Y yo quiero que usted repita conmigo: el proceso de ver con claridad. Repítalo una vez más, por favor. Dele un aplauso fuerte al Señor. El proceso de ver con claridad. De eso quiero hablarle en estos minutos. El profeta enseña sobre la persona de Jesús, que fue ungido para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para hacer recuperar el año agradable del Señor. De las tantas especialidades que tenía la unción de Jesús, una de ellas era dar vista a los ciegos. Así que el requerimiento de que sanara un ciego no era algo que Jesús no podía contener, sino que estaba calificado y ungido para dar vista a los ciegos. En todo su ministerio Jesús hizo grandes milagros, grandes señales, grandes maravillas. Y algunos ni siquiera tuvo que dirigirle la atención, sino que con el simple hecho de tocar su manto, todos eran sanos. Había una unción especial sobre Jesús para manifestar milagro. De eso no cabe duda. Hay milagros donde Jesús se detiene y lo hace especial. Hay milagros donde Jesús toma en cuenta detalle y lo hace especial. Cada vez que usted lea esos milagros en la Biblia, deténgase a escudriñar por qué ocurrió así. Usted va a ver ciego en la Biblia que Jesús le decía: toma tu lecho y anda. Y los ciegos, como Bartimeo, recibían sanidad. A otro ciego le decía: reciban la vista, y simplemente reciben la vista. Pero hay en otros casos donde usted nota un proceso para que ese enfermo reciba el milagro. Deténgase a estudiar por qué lo hizo así. En esta ocasión Jesús entra a tierra de gentil, donde no todos eran creyentes. Eso significa donde no todo el pueblo era judío, donde su costumbre muchas veces estaban manchadas por el paganismo, por la idolatría y por elementos que no lo hacía una fe suficiente. Aún así Jesús no dejó de hacer milagros en aquellas aldeas. Una de ellas era Galilea. Galilea, hermano, que luego tiene Herodes que llamarle Galilea de Filipo para poder identificarla de otra región de Galilea, la cual tenía control Roma. Esta aldea, hermano, que cuando se utiliza la expresión de aldea, por el volumen de población le indica que no era tan grande como las ciudades que en otros casos se menciona. Cuando Jesús entra a esta aldea, capítulo 8, primero empieza desde el capítulo 7, con cuando Herodes se entera de quién es Jesús y manda decapitar a Juan. Usted ha leído eso, hermano. Y prácticamente con decapitar a Juan le manda un mensaje a Jesús: si sigues predicando, a ti te puede pasar lo mismo. ¿Usted recuerda la respuesta de Jesús ante eso? Díganle a esa zorra que él no tiene control de mi vida. Así que él no puede hacer nada que mi Padre en los cielos no le autorice, hermano.
Yo quiero, hermano, que usted reciba esto, porque hasta este minuto eso sigue siendo igual. No se mueve una hoja de un árbol en su vida sin que Dios tenga control de eso. Así que no tiene control de su vida Satanás, ni la enfermedad, ni ningún demonio aquí en la tierra. Todo lo que está ocurriendo en su vida es porque Dios lo ha permitido para glorificarse. No tiene control de mi vida, hermano. Así que usted puede decir en este día: el enemigo no tiene control de mi vida. Puedo estar viviendo momentos difíciles de enfermedad, de escasez, de dificultad, pero eso no significa que tenga control de mi vida. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí o no, hermano? Así que cuando Jesús le da esta respuesta a Herodes, indicándole: Herodes, tú no haces conmigo lo que te da la gana. Yo tengo un propósito que está en manos del Señor, y no se mueve nada en torno a mí sin que Dios dé la orden. La gente tiene que creer eso, hermano, porque nos preocupamos y nos debilitamos, y muchas veces sentimos tanta ansiedad porque no sabemos qué va a pasar en nuestras vidas con lo que ha llegado o con lo que está ocurriendo. Todo está en manos del Señor. Todo está bajo su control. Hermano, usted tiene que creer esto, hermano. Usted tiene que creer que todo está bajo su control, que no va a pasar nada con tus hijos, con tu casa, con tu familia, sin que Dios te diga: tengo el control, tengo el control, tengo el control, tengo el control. Y como Jesús le dijo a Herodes, hoy podemos decirle al diablo: dígale a esa zorra que no tiene control de mi vida. Amén. Entrado el capítulo 8 del Evangelio de Marco, ocurre un milagro extraordinario, y es la alimentación de los panes y los peces. Este es el segundo relato de un milagro de esta naturaleza, porque recuerde que el primer milagro fue para 5,000 hombres, y en esta ocasión dice 4,000 personas, por lo que indica, hermano, que son milagros distintos. En el primero eran 5 panes y 2 peces. En el segundo eran 7, hermano. En el primero, quien dona los alimentos es un niño que vendía, ¿se acuerda, hermano? En el segundo son los apóstoles de lo que tenían guardado, que lo traen a Jesús para ser multiplicado. Así que aunque muchos estudiólogos, muchos teólogos quieren indicar que es el mismo milagro relatado de una forma distinta, los detalles en cada uno son diferentes, incluyendo el lugar. Esto fue en tierra de gentil, el otro fue en tierra de Israel. Amén, hermano. Cuando aclaro esto es para que usted sepa el mensaje que Jesús está trayendo. Hace el milagro de los panes y los peces y aprovecha para hablar de la levadura. Léalo, hermano, Marco 8. Y al hablar de la levadura, toca 2 levaduras: la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Usted sabe que la levadura es un ingrediente que altera la masa y hace que pierda la naturaleza, hermano. No sé si me estoy dando a entender. Daña el origen, la esencia de algo, la contamina, la maltrata, la deteriora. Usted se ha comido pan, hermano, que cuando usted lo matica, hermano, usted cree que se va a morder la lengua, hermano. Usted no se ha comido pan así, hermano, Faltó masa, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano, Ese es por la cantidad, hermano, de levadura que le echan. Eso pasa cuando una persona está contaminado con levadura. En este caso Jesús tocó 2, fariseo y Herodes. Daña el origen y la esencia de lo que Dios quiere hacer. La levadura de los fariseos, usted debe de recordar, la religión, la hipocresía, ¿sí o no? El factor religioso. Y la levadura de Herodes, la amenaza, la persecución, los maltratos. Cada una de estas levaduras contamina la esencia de lo que Dios quiere hacer en algo. Y está ahí esperando una oportunidad para meterse a la masa
y contaminarla y dañarla. Yo quiero, hermano, que usted tome conciencia que Dios le llamó no a hacer algo superficial, sino a hacer esencia. Dios no le llamó a que tenga una apariencia hipócrita. Dios le llamó a ser esencia. Por eso todo lo que no sea esencia será quitado de su vida. Aún las amistades falsas, aún las gente que no son reales, que son levadura, hermano, Dios la quita de nuestras vidas, porque al final Dios quiere que seamos esencia. ¿Le gustaría, hermano, que Dios le decontamine, hermano? Jesús está dando ese sermón y los apóstoles están como muchos de los que están en este lugar, que no entienden nada. No, hermano, no fue por usted. No, hombre. Que no entienden nada, hermano. Y ellos están pensando que la levadura que Jesús está tocando fue la forma como ellos manejaron la distribución de los alimentos del milagro que ocurrió al inicio. Y Jesús se queda mirándolo, hermano. Y ellos están creyendo que la levadura que él está tocando era la que tenían ellos en los panes. Y Jesús, al llamar la atención en este texto, aclara, hermano, que hay gente que aunque escuche, no oye. Y hay gente que aunque esté mirando, no ve. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? Pero si está mirando, ve. No, hermano. Porque hay gente que tiene el entendimiento entenebrecido, hermano. No entiende nada. Y ve todo sin entender. Como una gente que ve una serie o una película entera, hermano, y no entendió nada. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Sí, hermano, porque el entendimiento sobrepasa la mirada. El entendimiento sobrepasa el oído natural. El entendimiento lleva una capacidad de razonamiento, de análisis, para poder entender lo que estoy mirando. Hay gente que necesita entender lo que está mirando. Y esa es mi intención a través de esta prédica. Que Dios abra los ojos del entendimiento para que usted empiece a ver por qué está ocurriendo eso en su vida. Jesús está corrigiendo esto. Y cuando usted analiza todo este contexto, hermano, se dará cuenta que está buscando corregir una ceguera no física, sino una ceguera espiritual. Lo del ciego es otro mensaje a los apóstoles. Él podía sanar el ciego diciéndole, abra los ojos y mire, como lo hizo con otro. Pero si está dando estos detalles, es porque quiere corregir a un grupo de seguidores que tiene, que aunque están mirando, no entienden nada. Y eso es muy importante, hermano, porque cuando una persona se empieza a quejar del proceso, cuando una persona empieza a cuestionar en el proceso, cuando una persona se empieza a calumniar y a comentar y a sentirse mal por el proceso que está viviendo, solo dice una sola cosa: no está entendiendo por qué está ese proceso en su vida. Yo vine a hablarle a usted en el nombre de Jesús, que abra los ojos espiritual y entienda por qué está esa enfermedad, por qué está esa prueba, por qué esta necesidad, por qué está esta dificultad en su vida. Si está en su vida, es porque Dios tiene un plan y un propósito para usted. Abra los ojos, pero no los ojos físicos. Abra el entendimiento. ¿Usted ha visto personas que aunque usted le... Esta persona, ¿cómo le...? Eso tiene un nombre. Aquellas personas, hermano, que aunque le expliquen la realidad, están como bobadas. Ya me llegó más o menos.
como esta gente que está bobada por algo y no ve la realidad. Y todo el mundo está mirando, pero está ciego, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Está como bobo, está diciendo, wow. ¿Por qué lo llamamos ciego? No porque no ve, sino porque no entiende todo lo que está ocurriendo. Hoy yo quiero corregir en el nombre de Jesús la falta de entendimiento que hay en nosotros. Porque el pueblo perece y cae en trampa porque le falta conocimiento. Porque no quiere sumergirse en el intelecto del Espíritu. Necesito el piano. Lamentablemente, esa es una cualidad del Espíritu. Se lo voy a volver a repetir, hermano. Esa cualidad es una cualidad del Espíritu. Donde usted, hermano, donde usted pone al Espíritu a pensar, el Espíritu suyo, a través de la persona del Espíritu Santo, empieza a funcionar para entender algo más. Cuando usted entiende el proceso, no se queja, hermano, sino que espera en Dios. Cuando usted entiende el proceso, usted dice: en cualquier momento Dios aparece. Cuando usted entiende el proceso, dice: Dios me puede sorprender. Cuando usted entiende el proceso, usted sabe que en cualquier momento esa realidad que está viviendo cambia para siempre. Cuando usted entiende el proceso, empieza a caminar conforme a lo que está entendiendo. ¿Usted cree que los apóstoles no le dolía las persecuciones y los maltratos que recibían? Pero como entendían por qué eso estaba ahí, seguían hacia adelante. No hay forma de continuar en este camino sin entender el momento que estamos viviendo. Recuerde lo que dice el proverbista: todo tiene su tiempo debajo del sol. Y cuando tú empiezas a entender eso, hermano, la forma de ver las cosas cambia. Cuando usted está enfermo, no empieza a decir: ¿y por qué yo me enfermé? Porque usted está consciente que hay momentos de salud y hay momentos de enfermedad. Cuando usted entiende que hay momentos de abundancia y que hay momentos de escasez, usted no se empieza a preguntar: ¿y por qué me está pasando eso a mí? La pregunta sería: ¿y por qué no te puede pasar a ti? ¿Sí o no, hermano? Entender que cada tiempo que llega a nuestras vidas llega con un propósito, y que como está definido es un tiempo. Es un tiempo, no es permanente. Alguien debe recibir esto en el nombre de Jesús, hermano. No es permanente, es un tiempo. Ese tiempo de prueba en tu vida, ese tiempo de prueba en tu casa, ese tiempo de prueba en tu familia, ese tiempo de prueba en tu finanza, ese tiempo de prueba en tu salud, es un tiempo. En algún momento tiene que pasar, en algún momento tiene que ceder, en algún momento tiene que desaparecer. Usted debe de creer a Dios que en sus manos están mis tiempos. No obstante a esto, aparecen los fariseos pidiéndole a Jesús señal. Óigame, hermano, Jesús está corrigiendo una ceguera, y los fariseos que tienen la levadura, si Jesús está diciendo: si está contaminado los milagros, si está contaminado el poder de Dios, si está contaminado que Dios se mueva como quiere moverse, es por la levadura religiosa que hay en el pueblo. Es por la contaminación religiosa, donde la gente quiere aparentar que ora para que todo el mundo diga: esa mujer sí ora, cuando realmente no quiere orar. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. Esa hipocresía religiosa, donde la gente quiere aparentar para engañar al pastor, que le gusta venir a la iglesia, cuando se levantó encarado, estrellando, con pique. Pero hay que ir para que no digan que no fui.
esa levadura. No, hermano, no le hablé de usted, no, el que está detrás sí. Esa levadura, hermano, de los fariseos es la que está contaminando el poder. Y se aparecen los religiosos pidiendo señal. Danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. En otro contexto, en otro evangelio, él le dice: no van a tener más señales sino la que se le dio al profeta Jonás. Si no creen, Nínive será destruido. ¿Usted se acuerda, hermano? ¿Sí o no? No le dijo más, hermano. La única señal que tiene alguien religioso es que si no se acopla en este camino, será destruido como el impío que tanto odia. Yo no sé si usted me entiende, hermano. La única señal que tiene un religioso es que si no se acopla en este camino, va a ser destruido como el impío que él tanto odia. Una tercera vez, hermano. Lo único que tiene, la única señal que va a tener un religioso es que si no se acopla, si no se afirme, si no busca el rostro de Dios de forma sincera, si no se empieza a enderezar en este camino, la única señal que va a tener es que va a ser destruido como los impíos que él tanto odia, critica, señala, sentencia, tanto como él va a ser. En pocas palabras, Jesús le está diciendo: los ciegos no necesitan señales. Y hay muchos de nosotros, hermano, que a veces estamos pidiendo señal cuando lo que necesitamos es ser sanado de la ceguera que tenemos. Usted conoce gente, hermano, que pone señales. Y si el Señor me diera una señal. El que cree no necesita señal, necesita obediencia, hermano. El que cree, cuando usted cree, hermano, de convencimiento, cuando usted cree de conocimiento, cuando usted cree bajo el intelecto, usted no necesita señales. Señales necesitan los incrédulos. El hombre de fe no camina por vista, camina por fe. El hombre de fe camina por lo que conoce. El que necesita señales es el incrédulo para poder creer. El que cree con o sin señales camina. ¿Sí o no, hermano? Llega Jesús a la aldea y le trajeron un ciego. ¿A quién le trajeron, hermano? Un ciego. Y alguien parece que conocía a Jesús, dice el contexto. Lo trajeron para que él lo tocase. Tócalo, que si tú lo tocas será sano. Grave error, decirle a Jesús cómo hacer el milagro. Ay, no le gustó, hermano, porque usted le dejó un plano a Jesús, hermano. Yo lo quiero así, lo quiero mañana, a tal hora, con esta ropa. Usted le hizo un cronograma a Jesús. Y si le puso ese cronograma, él coge el papelito y lo pone debajo de su escritorio y él decide cómo hacerlo. Nunca le diga al Señor cómo hacerlo. Solo dile que necesitas que lo haga. Pero Él sabrá cómo, cuándo y dónde hacerlo. No necesita ayuda. Dice que a Jesús tócalo. Y si Él no quería tocarlo, cuidado con decirle al Señor cómo queremos el milagro. Simplemente pídale al Señor el milagro y Él se encargará de hacerlo. Trajeron el ciego para que los tocase. Y como vio el ambiente, hermano, como vio el ambiente religioso, lo sacó de la aldea. Deme un momentico con el ciego. Primer nivel para poder recuperar la vista de nuestro entendimiento. Salir, hermano. Salir del entorno que nos tiene ciego.
salir del entorno que no tiene estancado, salir del entorno que no tiene detenido. El ciego no era cojo, el ciego no podía ver, podía caminar, podía elegir otro ambiente, podía elegir otro lugar. Y Jesús le dijo: si quiero sanarte, no va a ser bajo esa atmósfera, no va a ser en ese ambiente, no va a ser en ese entorno. Si te quiero sanar, va a ser a mi manera, va a ser a mi lugar, va a ser a mi intimidad. Así que, hermano, usted va a notar que en el proceso de sanidad Dios le va a sacar de ese entorno. No fue que le cerraron la puerta, fue que Dios lo sacó de ese entorno para llevarlo al lugar diseñado. Hay que salir de nuestro entorno, hermano. Hay gente que nos contamina, hay gente que nos empeora, hay gente que nos mantiene bajo la misma condición. Y Dios tiene que decir: si quieres ser sano, no va a ser ahí, tiene que ser aquí. Porque mientras estás ahí, vas a seguir ciego, no solo de la vista, vas a seguir ciego del pensamiento, vas a seguir ciego y no vas a entender lo que vive. Alguien debe recibir esto en el nombre de Jesús, porque no estás entendiendo lo que está pasando en tu vida, porque la gente que te rodea te tiene ciega, te tiene con el conocimiento entenebrecida, porque le cuentas el problema a todo el mundo, habla tus cosas con todo el mundo, y ese entorno te tiene ciego. Yo no sé si le estoy hablando a alguien, hermano, pero sigues mirando lo mismo porque el entorno sigue siendo el mismo. Sal del entorno. Y le voy a dar el entorno que Jesús eligió: la privacidad con Él. Que nadie nos siga, que nadie nos siga, sino que yo voy a ir con este ciego a un lugar aparte. Dice el Señor que cuando tengas ese momento difícil en tu vida, entra en tu habitación, cierra la puerta y empieza a decirle a Dios: algo no está bien en mi vida, algo no está bien en mi matrimonio, algo no está bien en mi familia, algo no está bien en mis hijos. Empieza, cierra la habitación y dile: Señor, no voy a involucrar a más nadie en esto, solo tú y yo, para que me abra los ojos del entendimiento y pueda ver con claridad lo que está pasando. Cambia tu entorno, porque ese entorno hermano, hay gente dando una clase de consejo, porque es que la gente se va de lengua, hermano. La gente le cuenta todas sus cosas a todo el mundo, hermano. No todo el mundo está calificado para poder aconsejarle, porque por eso son los diversos consejos. Y ahí viene la confusión. ¿Cuál es el hijo de los 5? Tim Marín de Dopingüe. Y usted tiene como esa confusión mental. No, hermano, vaya a la presencia de Dios, sumérjase en la presencia de Dios, y Él le levantará de ahí con la visión en HD. Hermano, en alta resolución, hermano. Usted va a salir mirando las cosas como Dios la está mirando. Lo tomó aparte. ¿Y usted sabe qué hizo, hermano? Pregúnteme qué hizo. Que tomó saliva. Jesús, eso más le luce a Jesús, hermano. No permita que ni un predicador. Sí, hermano, no vaya usted y que no se pase de fe. Sí, cuando usted ve que una gente le va a amagar, dice: ey, espérese. Solo a Jesús le aguanto una saliva, a usted no. Cuando Jesús lo llama aparte, es porque no quiere contaminar el método que va a utilizar. Escúcheme, hermano. Todos sabemos, hermano, que la saliva, a través de ella se adquieren pruebas de ADN. Usted sabía, hermano, porque esa es la esencia. ¿Se acuerda, hermano, lo que venía hablando de la levadura? De la levadura que daña la esencia, ¿sí o no? Este no es el milagro donde Jesús hace lodo, no, hermano, este es otro. Donde Jesús saca de su esencia
y la echa sobre la parte afectada. Ay, hermano, donde Jesús de adentro, hermano. Pero eso tenía que suceder donde, hermano, tenía que suceder en el lugar de intimidad, tenía que suceder en el lugar aparte, tenía que suceder fuera del entorno, porque los métodos de Dios no están diseñados al incrédulo. Es más, para él son locura. Los métodos de Dios están diseñados para el que cree. Los métodos de Dios están diseñados para el hombre de fe. Dice la Biblia que para el incrédulo, Jesús, ¿qué es, hermano? Una religión, locura más. Pero para el que cree, Jesús es poder de Dios. Para el que cree, Jesús es revelación de Dios. Para el que cree, Jesús es evidencia del poder. Así que lo que cayó sobre el ciego no fue saliva como saliva, sino que lo que cayó fue esencia. La esencia de Jesús, sin contaminación, sin levadura de los fariseos, sin levadura de lo herodiano, sin levadura, hermano, cayó la esencia. Habrá alguien que le gustaría que sobre él caiga la esencia de Dios. Yo pensaba que tenía personas en este lugar que estaban dispuestos a recibir la esencia de Dios en su vida. No necesitas recursos, no necesitas el mejor médico, no necesitas la mejor clínica, no necesitas el mejor trabajo. Lo que necesitas es que la esencia de Dios caiga sobre tu vida y las cosas van a cambiar, las cosas van a ser transformadas. ¿A través de qué, hermano? A través de su esencia. Viene el contacto de lo de adentro de Jesús con lo exterior de este hombre. Y es que todo lo que la unción toca lo transforma. Todo lo que la unción toca lo transforma. Y el hombre empezó a mirar. Lo leyó, hermano, ¿sí o no? Pero miraba con problemas todavía. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque recuperar la vista es un proceso. ¿Qué es, hermano? ¿Sí? Un proceso. Un proceso. Y el proceso comenzó con la esencia de Jesús sobre nuestras vidas. Y empezó a ver los hombres como árboles, pero caminaban. Wow, ¿qué estás mirando? Los hombres, pero son como árboles que caminan. ¿Usted sabe qué sucede con esto, hermano? Porque está confundiendo lo terrenal con lo natural. Los árboles representan la naturaleza, el hombre representa la tierra, lo terrenal, hermano. Y está confundiendo los métodos de los hombres con los métodos de la vida. Son dos cosas muy diferentes, hermano. Está mirando como que, para que usted me entienda, la interpretación de esto es que a todo el mundo le pasa eso. ¿Usted ha escuchado expresiones como esa, hermano? Es que a todo el mundo le pasa eso. Es que si te cayó eso, te va a pasar aquello. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le pasa eso. No, hermano, no a todo el mundo le pasa eso. Porque cuando Dios se involucra en algo, cambia el orden natural de las cosas. Veo los hombres como que, hermano, como árboles. Eso dice todavía. Te faltó un chin de saliva aquí. Vamos para allá. Volvió y puso, ahí sí puso las manos. Y le dijo algo, hermano, que es lo que yo quiero decirle a usted en este día. Le dijo algo al oído. Mira a los hombres de lejos. No quiero que mire lo que está cerca, porque lo que está cerca tal vez no se ve muy bien. Mira desde allá hacia acá.
para ver cómo está la vista. Ahora estoy mirando los hombres, Señor, dice el ciego, y lo veo con claridad. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque hay que poner la mirada no en el momento que vivo, sino en el propósito que Dios tiene diseñado para nuestras vidas. Por eso dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No ponga los ojos en la enfermedad, porque es lo más cercano que tú tienes. Ay, yo pensaba que usted estaba entendiendo, hermano. No ponga los ojos en la enfermedad, porque la enfermedad está ahí. Tú vas a poner los ojos en la sanidad, que está un chin más lejos, pero cuando la empiece a ver, vas a ver por qué la enfermedad está aquí, porque la sanidad viene de camino. Alguien debe creer esto hoy en el nombre de Jesús, porque la ceguera espiritual va a desaparecer de nosotros. Alce su mano al cielo en esta tarde y declaré: Señor, unge mis ojos con colirio, unge mis ojos con colirio, y empieza a sanar. No estoy entendiendo la prueba, no estoy entendiendo el proceso, no estoy entendiendo los distintos problemas, pero unge mis ojos con colirio, abre mis ojos espiritual, porque quiero ser completamente sano. Jesús no le dio la vista, Jesús le dio visión. Pastor, eso es lo mismo. La visión es la ruta que se tiene de algo. La vista es lo que tenemos al frente. Hay muchos cristianos que lo único que están mirando es lo que tienen al frente: la prueba, los problemas, la dificultad. Eso es lo único que miran, porque nada más tienen vista. Pero cuando tú tienes visión, es una ruta perfecta hacia dónde va tu vida. Yo estoy mirando la ruta donde va tu casa. ¿Dónde están los hombres de fe en esta hora? Yo estoy mirando la ruta donde va tu familia, la ruta donde va tu salud, la ruta donde va tu negocio. Alguien debe creer esto hoy en el nombre de Jesús, porque los planes de Dios dicen una sola cosa. Los planes de Dios dicen: tengo planes de bien y no de mal, tengo planes correctos. Yo estoy mirando la ruta, tú estás mirando la prueba. Es lo que la vista te dice, pero la visión te dice: detrás de esa prueba Dios te está esperando. Detrás de esa prueba Dios te está esperando. Pero con la ceguera no será fácil mirarlo. Póngase de pies. ¿Qué pasó aquí, pastor? Después de este texto, de la historia del ciego, ocurre algo, y es la confesión de Pedro. ¿Usted la ha leído? Donde Pedro, por revelación del Espíritu, le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerde que Jesús preguntó: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y luego preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y todos dijeron que eran profetas. Y cuando le preguntó a ellos, todos se quedaron callados. Y Pedro, por revelación divina, responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el mismo ejemplo del ciego. Escuche. Cuando Jesús lo llamó aparte, ellos vieron a Jesús como un profeta. Es como ver los hombres como árboles. Pero luego, porque hay una próxima vez, porque por eso se llama proceso, porque no fue algo de ahí, sino es algo que se va a repetir hasta que tú logres recuperar la vista de forma completa. Lo que le estoy diciendo a usted no significa que desde hoy usted va a ver todas las cosas como debe de verla. No, usted inició el
proceso y cada día verá mejor. Cada día verá mejor. Luego que Jesús hizo la misma pregunta por segunda vez, ya no le dijeron que él era profeta, sino que le dijeron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted sabe por qué? Porque hay que seguir intentando hasta ver de forma clara lo que Dios ha dicho para nosotros. Señor, estoy mirando los hombres y ya veo con claridad. Dice el ciego: ya veo. Oiga la petición de Jesús. Usted tal vez no se detuvo. Dice que no lo diga. Usted está escuchando. A un ciego que recibe la vista, le dice a Jesús que no lo diga. ¿Qué le está pidiendo? Que siga ciego, porque a la hora que llegue a su círculo. Pero y el ciego, ¿y qué fue? Pero yo lo veo que él está mirando. Que dígame, hermano. Pero también ese tiene otra connotación. Jesús le dijo: no entre más a la aldea, porque ya esa aldea no será tu lugar. Alguien debe recibir esto, porque lo sentí del Señor, hermano. No vas a entrar a la misma aldea. No vas a entrar a la misma aldea. No vas a entrar a la misma aldea, porque vas a entrar en un proceso de tu vida donde la aldea no será necesario, porque todo el mundo en la aldea apostaba a tu fracaso. Pero no vas a llegar a la aldea en la misma condición. Vas a llegar en el tiempo que Dios determinará, porque cuando este ciego entre a la aldea, no va a entrar así, hermano. Va a entrar dándole a entender a la gente lo que Dios había hecho. Escuche bien esto, hermano, porque si no es tiempo de regresar a la aldea, no se regresará a la aldea, aunque ya estemos sanos. ¿Está entendiendo, hermano? Aunque ya estemos sanos, si no es tiempo de entrar a la aldea, no se entrará a la aldea. Porque es probable que cuando entre a la aldea, la gente dude de lo que Dios hizo. La gente cuestione de lo que Dios hizo. La gente empiece a decir: eso no lo hizo Dios. Empiece a señalarte: tú no merecías eso. Tú no estás sano completo. Mírate, todavía no, falta esto. Parece que en la aldea había demasiada gente perfeccionista. Y Jesús le dijo: todavía tú estás en el proceso. No vas a entrar en la aldea todavía. Cuando tú entres a la aldea, vas a enseñarle a la gente que lo que los hombres no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Jesús sacó al ciego de la aldea y lo llevó a su privacidad. Jesús pedía: sigue en ese ambiente hasta que yo te diga vuelve a la aldea. No te desesperes. Sigue ahí, porque todavía estás en el proceso de cambio. Tú quieres de inmediato regresar a la aldea y decirle: mira, ya yo me sané. Pero Jesús dice: no, todavía vamos a dejarte un tiempo más en el taller. Vamos a dejarte un tiempo más en el taller. Vamos a dejarte un tiempo más en el taller, para que cuando salga de ahí, salga perfecta, salga sin errores, salga sin que los hombres te señalen. Acepte el taller de Dios como lugar de espera, y Él se encargará de promocionarte, se encargará de promoverte. Levante su mano al cielo y declare: Señor, seguiré en el taller
aunque el proceso de sanidad ha comenzado.